2:34 minutos. Abrimos hoy sí y a partir de la, si Dios quiere, todos. Es políticamente incorrecto, ¿verdad? Si Dios quiere. Sí, si Dios quiere, todos los viernes, los deplorables. Mi querido Carlos Esteban, no un placer, un honor, orgullo y satisfacción, que diría el monarca emérito, tenerte aquí con nosotros para inaugurar esta sección, que lo que va a hacer fundamentalmente es contar en tono objetivo, en fin, dentro de nuestras escasas posibilidades, lo que todo el resto de los medios de comunicación le cuentan a ustedes en tono imprecatorio, condenatorio, etcétera. Es decir, el mundo de la derecha alternativa en general. Y habría que empezar por los Estados Unidos, donde estamos asistiendo a una cosa fantástica. Sessions, el fiscal general, que tenía un cargo en el Senado de carácter internacional, se reúne con el embajador ruso y es pecado. Mike Pence, que era gobernador, usa su correo electrónico para contar por el correo electrónico privado una cuestión pública y es pecado. Bueno, y la bola crece, la bola crece, la bola crece. Al final lo que llega al público normal es ¿qué gente más mala está con Trump? ¿Es eso? Sí, bueno, la verdad es que constantemente estamos oyendo hablar de la injerencia de los rusos en las elecciones, ¿no? ¿Sí? Es más, el New York Times habla de hacking, ¿no? El Russian hacking, el hackeo ruso. Sí. Se ha dicho por activa, por pasiva, por media, que no hay absolutamente ninguna prueba. Es más, claro, que los recuentos que se hicieron en Michigan y en Pensilvania demostraron que el resultado coincidía grosso modo con el resultado real, si bien digamos que favorecía un poquitín más a Trump de lo que había salido. Es decir, sabemos que no existió hackeo, incluso los que lo investigan y acusan a Trump de injerencia rusa no hablan de hackeo, hablan de hackeo en todo caso por el tema de las cuentas las cuentas de correo electrónico del Partido Demócrata, etcétera, exactamente. Sí. Pero en ningún momento, y sin embargo se sigue diciendo, y ha calado ya en buena parte de la población, la idea de que los rusos intervinieron en las elecciones americanas. Esto es gravísimo, y es gravísimo, no me digas que no, José Javier, hablar del embajador de un país como Rusia como si fuera el capo di tutti capi, que se ha reunido con el embajador. Claro, también, aquí, no es de allá, pero escuchen una cosa. El procedimiento narrativo es el mismo que el de la caza de brujas de McCarthy. No, totalmente. Es decir, tú has creado un relato de antemano al que luego empiezas a incorporar pruebas. Las pruebas son lo de menos, lo demás es el color del que queda teñido el tipo al que metes dentro. Sí, pero fíjate lo que es la cuestión de culpabilidad es... ¿Has tenido contacto con algún ruso? Sí. Vamos a ver, sí, claro, naturalmente, es mi oficio reunirme con... Sí, pero es el embajador ruso, estará por aquí por algo, ¿no? Es decir, si tenemos relaciones con Rusia y si Rusia tiene una embajada, sí, será para que nos reunimos. Secreto, exacto, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿cuál es la cuestión para rápidamente resumírsela al televidente? Durante el proceso de confirmación de Sessions como fiscal general, le preguntaron en un momento dado, por esta caza de brujas de la que habla, si se reunió con el embajador ruso. Sí. Y él contestó, no me he reunido con ninguna autoridad del gobierno ruso, ningún representante del gobierno ruso, para discutir cuestiones de campaña. Bien. Se ha sabido después que estuvo en una reunión de la Heritage Foundation, que tú conoces, es decir, es una fundación, es un think tank conservadora, donde hay pues de eso cientos de personas. Por cierto, es la que hizo el Obamacare, el primer documento, todo se ha dicho. Por cierto, entonces lo que hay que decirle a la gente es, tenga usted cuidado, porque si en una boda coincide con un ruso... está claro que usted es un espía georgiano. Exacto, será usted un espía. Es decir, estuvo en esa ocasión... y estuvo en otra ocasión como miembro del Comité para las Fuerzas Armadas del Senado. Es decir, digamos, cumpliendo su cargo. Es una cosa, era pública, todo el mundo lo sabía, y al preguntárselo lo sabían. Es muy ridículo, es mira, José Javier, quieren cabezas, ¿vale? Se les ha abierto el hambre, consiguieron la de Michael Flynn,
y ahora quieren cabezas. Es la manera de quitarse la espinita del ridículo atroz que han hecho al perder las elecciones, unas elecciones que daban por más que ganadas. Esta es la cuestión, esa es la cuestión. Lo último es lo de Pence y sus correos electrónicos. Ahora la cuestión es la siguiente: lo que todo el mundo se malicia, quiere decir, todo el mundo que no está, en fin, alienado por el discurso dominante, es que si tanto tiempo después de haber acabado las elecciones y de haber tomado el poder y de haber hecho discursos y no sé cuántos, esto sigue así de intenso, es que van a ir hasta el final con la peor de las intenciones. Naturalmente, pero además eso ya lo vimos desde el principio, lo advirtió Soros. Están hablando de resistencia, están empleando un lenguaje que es absolutamente contrario al de una democracia consolidada, tan consolidada como la americana, que lleva, dentro de poco dentro de 9 años, hará 250 años, que solo ha sido, un país que solo ha sido democracia, que yo sepa solo Suiza puede decir lo mismo. Entonces, en un país así, hablar de resistencia cuando una persona ha ganado limpiamente por el sistema que está previsto en su Constitución, me parece terriblemente peligroso. Igual que me parece terriblemente peligroso, por ejemplo, que se considere, como he leído esta mañana por un periodista, no recuerdo si del New York Times, diciendo... le oímos decir a Trump que no estaba dispuesto a empezar la Tercera Guerra Mundial por Ucrania. Como una gran cosa decir. Pero vamos a ver. No quiere ir a la guerra. Dios mío, no quiere la destrucción del planeta. Qué mal el presidente de Estados Unidos. Es decir, estamos en una época, estamos en un momento bastante ridículo. Es muy peligroso sobre todo porque si sigue adelante, digamos, la vida normal política americana, habrá un momento en que les toque gobernar a ellos. Y los del otro bando se van a acordar de todo esto. Yo me imagino que sí, lo que no sé si quedará otro bando. Es decir, vamos a ver, por una parte, aquí tenemos una situación en la que, por cierto, de momento la ofensiva, digamos, de la oligarquía y la oligarquía es su masa de maniobra progre contra Trump, favorece a Trump desde el punto de vista de las encuestas, pero lo que se va perfilando cada vez con más claridad, por otro lado, es que realmente aquí había una guerra que no se nos ha contado, que es la guerra entre una élite del poder dispuesta a implantar un modelo de humanidad y otro que ha dicho yo por ahí no paso. Y la gente ha votado al que ha dicho yo por ahí no paso, que es Trump. Bueno, yo no consideraría exactamente que es un sector de la oligarquía. Trump no ha sido oligarquía. Oligarquía lo puedes ver desde si me refiero a Hillary. Bien, precisamente, claro. No hay dos sectores, solo hay un sector. No, el sector claro. De la población que dice... No, por supuesto, claro. Por supuesto. La población está claramente contra eso. Incluso muchos, yo creo, que votaron a Hillary, no votaron porque estuvieran dispuestos a acabar con las fronteras y a todo este mundo universalizado y con un gobierno único, sino porque... muy comprensiblemente, en mi opinión, temían el elemento nuevo que era Trump, que le pintaban como eso, como decir, vamos, es un salto en el vacío, y lo era. Es decir, que no sabemos este elemento de qué va. Sigue siendo un salto en el vacío, es evidente. Lo que sí, pasa es que sí que teníamos la certidumbre de que todo el plan de Hillary Clinton respecto al orden mundial inevitablemente nos conducía a una escalada de tensión, incluida bélica, en escenarios que a los europeos nos pillaban muy cercanos. O sea que conviene recordar. Sí, no solamente eso, yo creo que hay una cosa más curiosa que invitaría al televidente a observar por él mismo, y es, vamos a ver, si una persona, en este caso Trump, crea un mito, vamos a llamarle mito en primer lugar, crea un mito que existe un Estado profundo, existe una oligarquía, una coordinación de poderes teóricamente separados que tiene unos mismos objetivos y que va en contra de los intereses del pueblo. ¿De acuerdo? Bien, todo el mundo lo llamó, por supuesto, mito, y usted puede creer que lo es, que es una conspiración, una teoría de la conspiración. Pero ¿qué pasa? Piensen por un segundo que fuera verdad. Piensen por un segundo que no fuera un mito, sino que estuviera describiendo la realidad. ¿Qué sucedería si gana un tipo que va contra ese grupo de poderes teóricamente independientes y los ataca? ¿Qué sucedería? Que de repente veríamos como todos se unen en una acción hostil, y es exactamente lo que está pasando. Es exactamente lo que está pasando, y por cierto, no solo en Estados Unidos, también en Francia, donde es muy significativo el tipo de argumentos que se están usando para tratar de deteriorar como sea a Marine Le Pen antes de las presidenciales, sobre todo antes de la segunda vuelta.
Pero el objetivo no es que no se presente Marine Le Pen, que bueno, eso no lo van a poder evitar, sino que en la segunda vuelta todos, desde el centro derecha hasta la extrema izquierda, voten a otro que no sea Marine Le Pen. No estoy muy de acuerdo contigo. ¿Sí? Pero ahora, pues lo vamos a discutir. Antes, por favor, Raquel, vamos a ver el vídeo de la anulación de la inmunidad parlamentaria de Marine Le Pen en el Parlamento Europeo. ¿Podemos recuperarlo? ¿Podemos recuperar el vídeo de Marine Le Pen del levantamiento de su inmunidad parlamentaria? Vamos a verlo y ahora lo discutimos. La inmunidad de Marine. El Parlamento Europeo acordó hoy levantar la inmunidad a la eurodiputada Marine Le Pen, candidata de la extrema derecha a las presidenciales francesas. El Pleno de la Eurocámara reunido en Bruselas respaldó a mano alzada la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta institución. La justicia francesa solicitó que el Parlamento Europeo retirase la inmunidad a Le Pen en 2015, después de que la presidenta del Frente Nacional compartiera en la red social imágenes de las víctimas de las ejecuciones del Estado Islámico. En concreto, la Fiscalía francesa acusó a Le Pen de difusión de imágenes violentas, un delito castigado en Francia con penas de hasta 3 años de prisión y 75.000 euros de multa. La pérdida de la inmunidad parlamentaria implica que la francesa puede ser condenada por este delito, si bien recuperaría esta condición en caso de resultar absuelta por la justicia gala. El Parlamento Europeo ya levantó la inmunidad de Le Pen en julio de 2013 a petición de la Fiscalía de Lyon, durante la instrucción de una demanda presentada contra ella por el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos. Bueno, estamos en lo mismo, caza de brujas. ¿En qué es en lo que no estabas de acuerdo? Sí, no estaba de acuerdo en que no pudieran cargársela, porque el delito del que le acusan pues podría alcanzar una pena de 3 años. Sí, pero habría que forzar mucho las cosas para condenarla, quiero decir. Vamos a ver, ¿qué político o periodista, sobre todo periodista en Europa, en los últimos 2 años no ha compartido imágenes de ejecución del Estado Islámico? Pero sí, tienes toda la razón, pero vamos a pensar en una cosa, vamos a ver. La inmunidad parlamentaria... Es decir, el hecho de que no se le pueda meter en la cárcel por un delito sin el permiso del Parlamento existe precisamente para que no se utilicen truquitos legales y trampas y montajes para quitarte de en medio a un opositor. Exacto. Y es exactamente lo que está sucediendo. Es decir, si la inmunidad existe para eso y se la levantas exactamente cuando más lo necesita, significa que estás utilizando el Parlamento, estás utilizando la ley, cogiéndola muy con pinzas para quitarte a una persona que no quieres que salga. Es decir, estás haciendo burla, absoluta burla de la legalidad, burla de la ley y burla de la democracia, porque quieres ir en contra de lo que temes que el pueblo pueda decir. Y es la cuestión, en este momento todo lo que está haciendo la Unión Europea, todo absolutamente va en contra de lo que ellos están viendo que quiere el pueblo europeo. Hoy teníamos 2 noticias de inmigración que desarrollaremos el lunes muy significativas. La Comisión Europea exige a los países europeos que agilicen la expulsión de los que han entrado acogiéndose al derecho de asilo, acogiéndose al derecho de asilo y no tienen derecho a él. Al mismo tiempo, la Comisión Europea exige a los Estados que acojan a todos los inmigrantes con derecho de asilo. Pero es la propia Comisión Europea la que ha creado tal confusión sobre la base de 1,5 millones de personas mínimo, que ya nadie sabe quién tiene y quién no. Yo me acuerdo. Nos metería en procesos administrativos de años en cada caso. Entonces, ¿en qué estamos? Recuerdo estamos en un momento de tal confusión además provocada, no real, que leí en un periódico. Da igual qué periódico, porque son todos los periódicos, los medios. El periódico. Son todos los del consenso. El periódico y la Gaceta. Exacto. Bueno, pues leyeron una foto de unos refugiados, refugiados eritreos que huyen de la guerra de Siria. Y entonces, ¿cómo no, el que ha escrito esto no le ha dado la risa? O sea, no se ha dado cuenta de lo absolutamente absurdo que es lo que está escribiendo. Y eso es lo que nos pasa, que no queremos ver el absurdo de lo que estamos diciendo, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con todo este tema de la ideología de género. No se quiere apurar el absurdo porque sabemos que llegaría a lo que se llama una reducción al absurdo. Muy probablemente, sí, en este caso una revolución al absurdo, más bien, porque usted fíjese en los periódicos españoles de estos últimos días, mejor dicho, en el periódico español de estos últimos días, cuánta gente ha llamado refugiados a los inmigrantes que se agolpaban en Ceuta o en Melilla.
Y en televisión española hemos visto asalto de refugiados. No, refugiados ninguno. No, claro, ¿de qué se refugian? Pero hemos llegado a la confusión absoluta de planos, con lo cual cargas a un problema socioeconómico que es la inmigración descontrolada con un contenido moral que te inhibe la posibilidad de criticarlo. No, claro, eso, en general nunca ha sido demasiado claro cuál es el concepto de refugiado, digamos que es tiene una claro, sí, es decir, no, pero tiene tantos matices, es decir, cuando tu vida corre peligro, sí. Tu vida o tu integridad o tu libertad corre en peligro, pero es decir, no, vamos a ver, yo llego y digo, no, es que yo soy homosexual y en mi país se castiga la homosexualidad. Bueno, bien, ¿cómo decírtelo? ¿Te refugio o no te refugio? Claro, es decir, no, te refugio de todas, porque no te queda otro remedio porque tú mismo lo has admitido, pero simplemente con que en tu país se castigue un delito que en el de los otros no se castiga, ya se considera una persecución. Las posibilidades además de hacer comprobaciones en los países es difícil. Hemos visto, por ejemplo, una de las cosas más escandalosas que denunciaron los italianos, también los daneses. 50 segundos, pues tienes 30 para decir. Vale, pues es simplemente esos refugiados que teóricamente huían de sus países y se van de vacaciones a esos países. Eso es lo que se llama buscar refugio. Carlos Esteban, muchísimas gracias. Estreno hoy Los Deplorables, aquí todos los viernes en Redacción Abierta, si Dios quiere. Tenemos que marcharnos ya porque termina la semana, termina la Redacción Abierta y hay que irse. Le dejo, sí, exactamente, le recuerdo que hemos estado Raquel Sanz Belinchón en la realización, Sandra Moya en el control, Tamara García en la producción y aquí un servidor, José Javier Esparza, que a partir de todos los viernes tendremos Deplorables. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, adiós.